Muy buenas tardes, bienvenidos a Tendencia Musical, espacio del Sistema Aro, alianza de radios online y del colectivo Remuy, donde cada semana conversamos sobre la música, las ideas, los procesos que estamos impulsando con todos los talentos en los diferentes territorios. Nos alegra volver a encontrarnos con todos ustedes en esta temporada 2026 para seguir descubriendo las historias que hay detrás de todos los procesos que construyen e impulsando la industria musical desde diferentes lugares. Queremos enviar un saludo muy especial a todas nuestras emisoras del Sistema Aro que se enlazan con esa transmisión desde diferentes ciudades de Colombia y del mundo, a través también de nuestros oyentes que se conectan en nuestros diferentes canales de Facebook, de YouTube y demás plataformas. Gracias por permitirnos llegar hacia sus hogares. Como siempre, me acompaña nuestro director César Augusto Campos. César, bienvenido a Tendencia Musical. Kevin, muchas gracias. Un saludo especial para usted y para toda nuestra audiencia. Nos alegra compartir una vez más este espacio en el que seguimos acercándonos a las historias, los procesos y las personas que hacen parte del panorama musical de nuestro país. Los invitamos a que nos acompañen durante esta hora del programa y participen con sus comentarios y que nos sigan en nuestras redes sociales. Continuamos compartiendo más contenido sobre nuestros invitados y todo lo que ocurre alrededor de su música. Así es, César. Continuamos con una nueva emisión de Tendencia Musical y, como es habitual, abrimos nuestro recorrido con la sesión. Estamos aquí en Tendencia Musical para hablar de toda la actualidad de la industria. Bienvenidos a Tendencias de la Semana, nuestra primera sesión. Lo que está marcando la actualidad musical está en Tendencias de la Semana. Noticias, lanzamientos y el análisis de los temas del momento. César, estamos aquí con nuestra sesión, con una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho alguna vez en el tema del día de hoy. Porque cada semana aparecen cientos de canciones nuevas, algunas logran sonar durante unos días, ocupan los primeros lugares en las plataformas digitales y rápidamente dejan de escucharse. Otras, en cambio, pasan los años y siguen formando parte de nuestras vidas. Entonces la pregunta, César y queridos oyentes, es: ¿qué hace que una canción permanezca en el tiempo mientras que otras desaparecen casi tan rápido como llegaron? César, ¿cree que el éxito de una canción depende únicamente de la popularidad del momento o hay algo más detrás de esas obras que logran permanecer tantos años? Popularidad puede ser importante para abrir una puerta, pero no siempre garantiza que la canción permanezca. Muchas veces recordamos una canción porque nos acompañó en un momento importante de la vida, porque nos emocionó o porque simplemente logró conectarnos con las personas de una manera muy auténtica. Al final, más allá de las cifras, Kevin, o de las reproducciones, las canciones permanecen o suelen permanecer en el momento en que aquellas consiguen generar una conexión emocional con nosotros. Y eso es interesante porque muchas veces confundimos una canción viral con una canción que realmente deja huella. Hoy la velocidad con la que consumimos música es muchísimo mayor que hace algunos años y cada semana aparecen nuevos lanzamientos y nuevas tendencias que cambian constantemente. Sin embargo, todavía existen canciones que siguen sonando y que después de 10, 20 o incluso 30 años, pues están marcando, César. Exactamente. Y aquí creo que aparece un elemento muy importante que es la identidad. Cuando una canción tiene una propuesta clara, hay una interpretación que transmite verdad, una producción que ayuda a potenciar esa idea, pues es mucho más fácil que siga encontrando nuevos oyentes con el paso del tiempo. No existe una fórmula para crear un clásico, pero sí hay canciones que consiguen mantenerse porque fueron construidas precisamente pensando en algo más profundo que el éxito inmediato. Entonces, por eso perduran. Y precisamente de eso también habla la música, César, de construir obras que puedan seguir acompañando a las personas mucho más y perduren en el tiempo para después de haber sido publicadas. Y a propósito, César y queridos oyentes, de este tema, pues vamos, si les parece, a compartir las cápsulas informativas
aquí en Tendencia Musical. Hablemos un poco de esta información. La información musical que necesitas en breves dosis en nuestras cápsulas informativas de Tendencia Musical. Bueno, nuestra cápsula número 1, como lo veníamos comentando, que no todas las canciones exitosas se convierten en clásicos. Como mientras algunas alcanzan millones de reproducciones en pocos días, otras permanecen durante décadas y porque logran crear ese vínculo emocional como lo estamos manifestando con distintas generaciones, y la permanencia de una obra no siempre depende de su éxito inicial, sino más de la capacidad que tiene de perseguir y ese significado con el paso del tiempo. Las formas de escuchar la música han cambiado, pero el valor de una buena canción sigue siendo el mismo. Hoy las plataformas digitales permiten acceder a millones de canciones desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, las obras que permanecen suelen compartir elementos como una identidad clara, interpretaciones auténticas y producciones que respetan la esencia del mensaje que se quiere transmitir. En esta cápsula número 3, detrás de cada canción, como lo hemos venido hablando, pues que permanece en la memoria, suele existir mucho más que la inspiración, porque la composición, la interpretación, los arreglos, la producción de una visión artística trabajada en conjunto hace de esta construcción una obra capaz de trascender en el momento que fue creada. Cuando esos elementos encuentran ese equilibrio, una canción tiene más posibilidades de convertirse en la parte de la historia de quienes las escuchan. Así que César y oyentes, sin duda, una canción puede conquistar millones de reproducciones en muy poco tiempo, pero cuando logra permanecer en la memoria de las personas durante tantos años, generalmente hay algo más profundo detrás, como lo mencionamos, la identidad artística construida con intención, la sensibilidad y esa visión clara que se quiere comunicar, César. Así que continuamos en Tendencia Musical con esta sesión de lo que hemos venido hablando, César. Y precisamente para continuar tendencia musical vamos a presentar y a conocer la historia de un que ha encontrado en la producción musical una forma de construir identidad, acompañar nuevos proyectos y aportar el crecimiento de la escena musical desde un lugar que pocas veces ocupa el centro de la conversación. Conozcamos a nuestro invitado de hoy en Tendencia Musical. Prepárese para conocer la música, las historias y el talento de nuestro invitado. Llega a Tendencia Musical del Sistema Aro, Johan Pinzón. Hoy nos acompaña Johan Pinzón en Tendencia Musical, productor musical, es estudiante de Tecnología en Audio y Producción Musical del Conservatorio del Tolima, que a lo largo de su camino ha construido en la producción una forma de acompañar a los artistas, de construir una identidad sonora y desarrollar proyectos que reflejan una visión comprometida con la música y el crecimiento de los nuevos talentos. Johan, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerlo hoy en Tendencia Musical. Bienvenidos, Johan. Muy buenas tardes. Les agradezco a ustedes por la invitación. Espero ustedes también estén muy bien, de la mejor manera. Y muchas gracias por darme este espacio. Pues, Johan, aquí en Tendencia Musical nos gusta eh, precisamente conocer todas las historias y todos los procesos de nuestros artistas. Y bueno, Johan, iniciemos hablando un poco de toda esa parte artística, ¿cierto? Y su trabajo que ocurre detrás de cada canción. Pero antes de conocer cómo nació ese camino, queremos comenzar por lo más importante. Y Johan, para quienes hoy lo escuchan en Tendencia Musical, háblenos un poco de quién es Johan Pinzón y cómo le gustaría que conociera su trabajo como productor musical. Ok. ¿Quién es Johan Pinzón? Realmente es un productor que está apenas entrando a este mundo, un poco complicado realmente, pero siempre trabajando de la mejor manera. Me he caracterizado o me he representado a mí mismo como alguien que sabe lo difícil que es poder llegar a trabajar en la industria musical y me gusta trabajar
siempre con personas que también que tienen ese sueño o tienen esa ilusión de querer formarse como, ya sea como músico, como cantante, darles esa oportunidad y darles ese espacio que muchas veces puede ser o muy negado o muy difícil de conseguir. Johan, ¿y qué es lo primero que le gustaría que las personas entendieran sobre usted cuando escuchan su nombre, Johan, artísticamente? Realmente es algo que he pensado muy poco, pero para quien llegue a saber de mí, quiero que entienda que lo que hago y lo que puedo llegar a producir siempre va a ser desde el trabajo integral, sea mío y sea de la persona con la que estoy trabajando, y es algo muy natural. Siempre creo que eso será mi punto clave, siempre ser lo más natural posible en toda producción que realice. Es interesante, Johan, descubrir esa manera de entender todo lo que nos comenta referente al público, ¿no? Desde la parte artística y humana. César, pues con nuestro invitado el día de hoy, aquí en Tendencia Musical del Sistema A. Precisamente cuando hablamos de producción musical, muchas personas piensan únicamente en grabar o mezclar una canción. Sin embargo, detrás de ese trabajo también existe una visión mucho más amplia, ¿no? Que habla de creatividad, de identidad y de acompañamiento artístico. En su caso, Johan, ¿usted cómo definiría el papel que cumple hoy un productor musical dentro de un proyecto artístico? Creo, o sea, actualmente por lo menos el tema de la producción sí se ha ampliado bastante. Una ayuda a eso fue realmente el conservatorio y realmente el gusto que nace por esto, porque realmente el productor, la persona que quiere ser productor, es una persona que es algo que le apasiona, porque no es para todo realmente. O sea, la persona que le guste la producción, que le guste todo un tema que puede llegar a ser muy, muy técnico, hace que lo que se haga siempre con amor, se haga siempre con pasión y creo yo que los trabajos que se hacen por pasión, por amor, siempre van a ser los mejores. Sí, Johan, ¿en qué momento siente que un productor realmente aporta identidad a una canción Bueno, durante es su algo trabajo? complicado, sí, es algo complicado porque pues digamos, eso ya creo yo que va dependiendo de cada persona. ¿Por qué? Porque es que la huella de cada productor sea tanto en temas de cómo graba, de cómo mezcla o de qué hace en cada canción. Pues un ejemplo, vamos así como que sencillo, es Pharrell Williams, que él tiene como productor un sello que es repetir la intro unas 5 o 6 veces antes de iniciar la canción. Entonces creo que marcando como que ciertas cosas se puede llegar a una marca como una marca o saber quién está produciendo detrás de cada canción. Oiga, Johan, y escuchándolo hablar, uno entiende que producir música también implica una manera particular de ver cada proyecto y también de relacionarse con los diferentes artistas, Kevin. César, y es que justamente esa visión es la que termina dándole personalidad al trabajo de cada productor. Y bueno, y lo que mencionaba Johan ahí de Roy, es ese tag que es cierto, como identidad. Bueno, y en el caso, Johan, en su caso, hay una idea que parece una constante cuando se habla de música, que es construir un proyecto con identidad, con esa calidad y también con un propósito claro. Si tuviera que definir el proyecto que hoy está construyendo como productor musical, ¿cómo lo describiría, Johan? Porque es algo complejo porque son muchas cosas detrás, pero lo describiría como algo, o sea, si tuviera que usar una palabra, lo describiría como una oportunidad, realmente, que es Johan, ¿y qué? Sí, sí, adelante. ¿perdón? No, o sea, que lo veo como oportunidad porque proyecto que, es un proyecto que nació a raíz de eso, de falta de oportunidades. Son los puntos que lo motivan actualmente dentro de la producción. Sí, realmente sí. Dar a conocer a personas que tienen talento, que tienen
esa pasión por hacer lo que les gusta, creo que para mí es lo más reconfortante que puede haber y es lo más seguro a la hora de trabajar con cualquier artista. Johan, y conociendo esa manera de entender la producción musical, resulta inevitable preguntarse desde dónde nació esa visión y cuáles fueron esas experiencias que lo llevaron a elegir ese camino, César, porque desde todo este punto hemos visto que nos ha contado Johan las diferentes modelos que ha implementado de esa construcción de identidad. Hace un momento, como lo veníamos diciendo, conociendo a Johan como productor, pero toda historia tiene un punto de partida. Nos gustaría regresar precisamente a ese primer momento para entender dónde comenzó realmente ese camino. Johan, si tuviera que regresar al comienzo de esa historia, ¿cuál es el primer recuerdo que aparece cuando piensa en música? Creo que el primer recuerdo vendría ya desde el colegio, más o menos desde, sí, desde preescolar, clases de música, los sencillitos del colegio, flauta dulce, pues digamos, para un niño, por lo menos para mí, pasar de ver todos los días como que cosas, o sea, materias como que matemáticas, español y todo eso, tener un instrumento en la mano y hacerlo sonar y saber que ahí pueden salir muchas cosas, creo que para mí fue lo más, fue el enganche que tuve con todo el tema de la música desde muy pequeño. Pues ya ahí avanzando, fue ya desde el colegio, aprendí a tocar más instrumentos, en el bachillerato entré ya como tal a una orquesta sinfónica y pues creo que ese fue el enganche que tuve, el enganche total que tuve para decir que esto es lo mío y esto es lo que me gusta. Johan, ¿y qué cree que despertó esa conexión que todavía mantiene con la música? No lo sabría decir realmente, es algo que siempre, o sea, a partir de escuchar bastante música, de saber que puedo tocar música, de que las canciones que escucho las puedo replicar, es algo que me llega a motivar y a, como que a ilusionar bastante. Es algo que no sabría explicarlo muy a detalle. Yo veía que en este caso, en esta parte de la entrevista, Johan habla de algo que me llama especialmente la atención y es formar parte de una orquesta. Más allá del aprendizaje musical, parece haber sido una experiencia que transformó su manera de ver este oficio. En este caso, ¿qué cambio después de vivir esta experiencia se presentó en usted estando dentro de esa orquesta y cómo influyó ese momento en su decisión de convertirse en productor musical? O sea, es chistoso porque era una orquesta sinfónica, entonces como que eran piezas, las piezas que tocábamos, estudiábamos, eran muy clásicas, pero pues uno pues de pequeño es muy curioso con todo y pues afortunadamente el profesor que tuve también era muy abierto a eso. Entonces, muchas veces cuando yo escuchaba alguna canción, yo le preguntaba al profesor como que qué notas eran esas o cómo se puede llegar a eso. Él me explicaba, me decía qué notas, yo las replicaba en mi instrumento, entonces yo decía, esto es lo que me gusta. O sea, más allá del tecnicismo clásico, me gustaba que podía hacer lo que yo quisiera y es algo que dije, o sea, en ese momento dije como que más allá de interpretar algo, me gustaría es crear algo. Entonces creo que ahí le cogí mucho más gusto o a investigar un poquito más el tema de la producción musical. Johan, me gustaría saber por qué decidió, digamos, entender o mirar la música desde el lugar del productor y no solamente desde allí, desde el escenario con la orquesta. Mm, Siempre o sea, me ha gustado más el trabajo que hay detrás, el saber cómo se hace, la curiosidad de que puedo hacer cosas mil veces más raras o mil veces más extravagantes. Es algo que siempre me ha llamado la atención, más que pararme enfrente de un escenario, realmente. Y es decir, que yo estuve detrás y en la construcción de lo que se está presentando en el escenario. Bueno, fue precisamente esa curiosidad, Kevin y amigos oyentes y televidentes, lo que terminó llevando a nuestro invitado hacia un camino
muy diferente al de muchos músicos, Kevin. Perfectamente en ese sentido, porque todos conocemos el resultado final de una canción, y en su caso, Johan, ese recorrido tomó otra dirección y apareció una inquietud distinta, entender cómo realmente nace una canción, como nos lo está comentando. Y en ese preciso momento, ¿en qué momento entendió que su lugar dentro de la música no estaba únicamente interpretándola, sino que ayudándola a construir desde la producción? Eso realmente ya, o sea, fue desde, creería que desde antes de entrar incluso a la orquesta, escuchando música, más que, más que digamos la voz del cantante o algo, siempre me enfocaba más en el beat, en el instrumental de la canción, en qué instrumentos podía escuchar en el momento de la canción, y a partir de ahí fue creciendo más esa curiosidad. Ya pues al tiempo descargaba aplicaciones en el celular como para hacer beats, todo el tema del beatmaking, y pues los hacía como que muy por encimita porque era, lo hacía todo a oído y no sonaba bien. Entonces era como que lo hacía, lo hacía por hacerlo. Por si en algún momento llegaba a pegarle alguna, por eso lo mejor, pero siempre fue como que más, fue más por curiosidad que por otra cosa realmente. Bueno, Johan, ¿y qué sintió cuando entendió todo lo que sucedía detrás de una producción musical? No, eso es un boom totalmente, porque es, al menos a mí, abrirse infinitamente las posibilidades de que puedo pasar de un género musical a otro en 2 segundos, eh, en pasar de una canción, o sea, canciones que, géneros musicales que no tienen instrumentos pues muy comunes, pasarlos a ese género musical, entonces como que entender todo lo, o sea, lo que puede conllevar y lo que puede realizar uno como productor, me abrió un mundo sin fin de posibilidades. Son demasiadas las posibilidades que uno puede hacer realmente. Johan, ¿y recuerda con qué programas o herramientas comenzó a producir y qué fue lo más desafiante de aprender a utilizarlos? Comencé con pues, realmente con el celular, con BandLab. Realmente es una aplicación muy, muy buena. Más que para el tema de beatmaking, porque pues se trabaja por loops, se trabaja por instrumentos ya grabados, entonces es muy complicado que algo suene mal. Después de eso fue que di un poquito el salto y comencé a trabajar con Reaper. De ahí lo más difícil fue entenderlo. O sea, realmente eso estaba en japonés para mí, porque no sabía lo que era, pues digamos lo que era era frecuencias, todo el tema de mezcla, compresores, todo eso, pues no lo sabía. Entonces era como que verlo de YouTube, replicarlo y pues ir más o menos aprendiendo la parte técnica de cada cosa, porque eso es lo otro. Uno como productor cree que no, y a mucha gente le pasa, cree que solamente es llegar, grabar a alguien y no. Eh, digamos, los DAWs, los programas pueden llegar a ser sumamente complicados de entender a primera vista, pueden llegar a ser bastantes confusos y pues, vuelvo y lo repito, es para la persona que le gusta, porque a alguien que no le gusta o que no tiene mucha paciencia, se va a estresar más que otra cosa. Pero creería que es eso, que el entender el funcionamiento de cada programa fue lo que más me detuvo al principio. Ya después de eso comencé a usar FL Studio en el conservatorio y pues a raíz de compañeros, videos tutoriales, profesores, pues fui aprendiendo mucho más ya con tiempo nada más. Johan, y es que tomar esa decisión fue apenas el comienzo, como nos viene relatando, y a partir de ahí empezó un proceso de formación que cambió y que combinó ese estudio con las prácticas y muchas horas de aprendizaje, como lo ha manifestado César. Sí, señor, pues hasta este momento, amable audiencia, y hemos visto y hemos conocido la decisión de convertirse en productor de Johan, pero una ocasión también necesita formación. En su caso, este proceso se ha construido combinando la academia con la experiencia práctica, dos caminos que esencialmente hoy nacen y forman parte de su manera de entender la producción musical. Me gustaría saber
¿Cómo fue construyendo ese aprendizaje que hoy respalda su trabajo como productor musical? Es decir, con esa simbiosis de experiencia y de academia. Ok, pues por lo menos en el conservatorio, yo cuando ingresé a la carrera ingresé a ciegas en todo, porque no revisé el pénsul académico ni nada del estilo. Entonces fue llegar a ver teoría musical, eh, temas de solfeo, canto. Entonces como que eso también me llegó a afectar un poco, pero no fue, o sea, no fue tanto, fue más como el no esperarme eso. Ya lo que fue el conservatorio, la academia, fue puliendo toda la parte técnica, de decir por qué se tiene que mover este botón en tal momento o en este preciso momento hacer tal acción. Fue más la que me movió fue a fortalecer todo el aspecto técnico. Y ya de forma empírica y pues gracias a muchos compañeros míos me ayudaron a entender mejor, el trabajar en los DAWs, en trabajar mejor en FL Studio, en Pro Tools, en Flipper. Fue ya una ayuda propia y colectiva de compañeros que se sentaban conmigo y me decían, esto sirve para esto, con este programa puede hacer esto, puede recortar acá, editar acá, y creo que fue de las mejores cosas porque o sea, no hubo una saturación de información, sino que todo fue muy natural realmente. Oiga, mire que eso que uno aprende de los amigos, de la vida, es interesante, pero la academia también. ¿Qué ha significado para ustedes formarse como productor musical en el Conservatorio del Tolima, uno de los más famosos del país? ¿Y cómo ha influido esa experiencia en la manera como usted entiende hoy la producción? O sea, es muy gratificante porque es muchos profesores hablan desde la experiencia. Entonces es algo que a uno que apenas está empezando, uno que no sabe manejar los programas o que hay dificultades en ciertas cosas, lo que hace es ayudarlo mucho más, levantarlo bastante y sostener toda la información que uno recibe. O sea, el tema de haber estudiado en el conservatorio sí fue de las mejores decisiones que pude haber tomado porque me ayudó un 90% en estar donde estoy ahora. Sí, interesante, interesante porque uno tiene que prepararse para hacer lo que le gusta. Y con el tiempo todo ese aprendizaje pues comienza a reflejarse también en los proyectos que ha ido desarrollando nuestro invitado en el día de hoy. César, y es que todo ese proceso creativo que nos ha comentado Johan tiene un momento en el que uno siente que todo lo aprendido empieza a tomar sentido, y en su historia Johan aparece haber ocurrido uno de esos primeros proyectos musicales donde se traduce toda esta parte. ¿Qué significó para usted producir la canción Reina y por qué considera que este proyecto marcó un antes y un después en su camino como productor? Ok, ese proyecto de Reina fue curioso porque fue un proyecto que se realizó más o menos de 2 a 3 semanas. Lo realicé con un compañero de la universidad y, digamos, pues el chico venía a mi casa, decíamos, no, vamos a producir. Y ese producir se volvía en probar mil cosas, en maquetear mil proyectos y no sacar ninguno. Y se llegó el día como que dijo, no, hagamos algo en serio que podemos y miremos a ver qué sale. Si nos gusta, pues lo sacamos, si no nos gusta, pues queda ahí. Entonces comenzamos a tener referencias, a escuchar más cosas y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? En el caso de él, el chico toca muy bien la guitarra y él tiene un gusto por la bossa nova, eh, tocar la guitarra y cantarla. Entonces dijimos, pues hagamos un bossa nova rapeado más o menos, o como que sea una combinación de géneros. Entonces estuvimos buscando el tema de los beats, encontramos un beat que fue el que más nos gustó y comenzamos a escribir la letra. Entonces, digamos, pensando palabras, escribiendo y uniendo, escribiendo, uniendo, escribiendo, uniendo, y íbamos grabando. A medida que teníamos la letra, íbamos grabando. Entonces, grabamos, escuchábamos,
esta parte de la letra no cuadra acá o esta forma de cantar no cuadra acá, entonces la corríamos para algún lado, la quitábamos. Así duramos una semana completa, completa, full completa. Y llegó el último día, estábamos llegando a la universidad. Le digo, no, pues miremos a ver qué puede salir. Llegamos y ese día estábamos inspirados. Terminamos la letra, terminamos la grabación. Yo me puse a mezclarla, hice como una mezcla maqueta, se la envié a él, le gustó, le, le pusimos otras cositas y ya de un momento a otro, ya sin habernos dado cuenta, habíamos hecho la producción, la postproducción, mezcla y la masterización en 3 días, sin habernos dado cuenta de eso. Y comenzamos primero mostrando la canción a compañeros, que no, que qué les parece, qué tal les gusta, las oímos, no las oímos. En ese caso, al menos yo soy muy inseguro con eso. Entonces, como que primero le muestro a mis compañeros, amigos, recibo opiniones y ahí sí ya comienzo a subir todo. Pero específicamente con esa fue la primera producción eh, trabajada que hicimos y al día de hoy es la que más me ha gustado de todo de lo poco que he subido, que he hecho, es lo que más me gusta realmente. Bueno, Johan, interesante toda esa historia que hay detrás, porque cuando uno comienza a construir desde la parte como productor, como artista, esos momentos de creación y de primeros pasos y de primer acercamiento a todo el proceso, pues deja ese recorrido significativo y vea que aparecen compañeros, aparecen todos esos actores que ayudan a validar este proceso, César como lo manifestó, nos comenta, aquí está esta parte de su primera canción. Pues sí, interesante. Usted lo ha dicho, Kevin, una historia interesante que ha mezclado eh, la parte empírica, digamos, y la parte de la academia, por lo que ha ido estudiando. En ese caso, me gustaría cerrar con esta pregunta a Kevin para Johan, y es que cada vez que uno empieza por un camino, siempre necesita que alguien esté al lado de uno. Lo que escuchó Johan, yo le estaba diciendo que eh, siempre que uno está emprendiendo un oficio necesita el apoyo de alguien. En este caso, por ejemplo, en el de su familia. Usted contó con el papel de su familia. ¿Cuál fue el papel que jugó su familia para que usted pudiera dedicarse a la producción musical? ¿Estaban de acuerdo? ¿Le dijeron que no? ¿Qué pasó con su familia en este caso? Ok, con mi familia nunca llegué a tener ese problema de hacer lo que me gusta, nunca. Desde el principio siempre tuve como que el apoyo de eso. El apoyo de mis papás pues siempre estuvo ahí, nunca me negaron nada de lo que hacía. Y ellos pues siempre me han dicho que desde que me guste, eso es lo que vale. Hacer lo que realmente a uno le gusta. Bueno, Johan, y después de recorrer la historia y conocer cómo nació su vocación por la producción musical, hoy encontramos a un productor que ha ido construyendo una forma muy particular de entender la música y los procesos que hay detrás de cada proyecto. Hoy, cuando mira todo ese recorrido, ¿cómo definiría al productor musical que es actualmente Johan? Actualmente diría que todavía estoy aprendiendo muchas cosas. Estoy en una etapa de crecimiento realmente. Estoy trabajando en un proyecto, pero ese proyecto en el que estoy trabajando es bastante grande y estoy aprendiendo de prueba y error, de qué puede servir, de qué no, qué puede llegar a gustar, qué no llega a gustar. Entonces es mucho eso, el estar todavía en una etapa de aprendizaje con todo. Johan, ¿y qué cree que lo caracteriza a usted actualmente a la forma de producir? Soy, no diría que soy, pero pues me gusta bastante el producir géneros musicales que no son
tan comunes, al menos acá en Colombia, como como lo es la bossa nova, es lo que me gusta producir, lo que más me ha gustado hacer, y creo que por el momento es el sello que tengo como productor realizando bossa nova, producciones muy acústicas, muy sencillas, lo que pueden llegar a transmitir mucho valor. Bueno, Johan, con todo ese, con el tiempo y todo el proceso, pues esa identidad, como usted nos comienza a contar, pues ha comenzado a reflejarse en esa manera como entiende cada producción y en las decisiones creativas que toma dentro del estudio para dar, obviamente, su sonido, César, porque es importante todos estos puntos. Existe un proceso creativo en el que muchas decisiones a veces pasan desapercibidas para el público. Sin embargo, gran parte de la identidad de una obra nace precisamente en el trabajo que se realiza en la producción musical. En este caso, Johan, ¿cómo entiende usted el papel del productor musical dentro de una canción? ¿Y qué busca aportar usted en cada proyecto que realiza? Realmente el papel como productor es, creo yo, lo más importante detrás de cada cosa. Sin el productor no hay nada realmente, porque es entender se tiene que tener en cuenta que no solamente es grabar y ya no, está una etapa de preproducción, de producción, postproducción, que pues alguien que no tenga muy claro como que el tema de la música, pues no va a tener muy claro y cree que solamente es llegar, grabar, cantar y ya no. Entonces creo que el papel como productor juega un papel actualmente muy importante. Eh, Llega a ser casi un- una totalidad en cualquier canción. El sello de cada productor también es algo que puede llegar a marcar bastante. El sonido de cada productor, todos los productores tienen un sonido muy diferente a los demás. Sea mínimo, siempre va a haber algo diferente en el trabajo de un productor a otro. Sí, es como la huella digital, ¿no? Y por eso me gustaría saber, por ejemplo, qué tan importante es entender primero la identidad del artista antes de producir. En su trabajo como productor, qué tan importante es eso? ¿Ok? Sí, es Sí, bastante importante porque es entender que uno también está trabajando con alguien. Uno no está solo trabajando uno se está produciendo a uno mismo. Entonces, es saber entender qué es lo que quiere el cantante o el artista, qué es lo que quiere hacer sonar, qué es lo que quiere transmitir esa persona. Yo como productor, yo puedo tener alguna, algún sello en particular en cada canción, pero si el artista también quiere transmitir algo, es lo que tiene que trabajar, algo que tiene que acordar. ¿Para qué? Para que llegue al público esperado, al público designado, al público menos esperado y siempre pueda sonar y ser de la mejor forma. Un trabajo que es realmente un trabajo en equipo. Son las dos personas que tienen que trabajar de la mejor manera, hablando, comunicación, ante todo. Eh, Diría que es eso, es la disposición que tiene cada persona. Uno como productor, obviamente, saber qué es lo que busca el artista y el artista qué es lo que está buscando para transmitir. Sí, claro. Y es que esa manera de entender la producción también termina influyendo en las decisiones sonoras que construyen cada uno de esos proyectos, Kevin. como lo manifiesta Johan, porque es importante todo esos puntos y en su propuesta aparecen, como usted lo venía comentando, esa mezcla de diferentes géneros muy diferentes entre sí, desde que van desde el bossa nova hasta la música urbana, pasando por sonidos románticos, que también hacen parte de sus intereses creativos. ¿Cómo ha ido construyendo esa identidad sonora y qué es lo que más disfruta o lo que más explora cuando produce sus Ok, me gusta realmente o sea, trabajar en un buen ambiente. Aparte de un buen ambiente, pues uno trabaja, al menos yo me desenvuelvo mejor,
independientemente del género que esté trabajando. Puede que me encante el bossa nova, pero pues también he hecho lo que es urbano, trap, reggaetón, rap. Entonces, es adaptarse a cada género, independientemente de eso, trabajar siempre con un con un muy buen ambiente. Me gusta bastante, la verdad me disfruto cuando hago rap, porque muchas veces es el cantante es haciendo freestyle y me encanta el freestyle. O sea, la imaginación que tienen al momento de unir mil palabras improvisadas en el momento, pues es algo que me gusta escuchar, entonces me lo gozo mucho más. Creo que es eso, o sea, creo que Esa capacidad, gozar- claro. es gozárselo lo que uno está haciendo, es disfrutar lo que uno hace, realmente. Bueno, Johan, César, no, le decía a Johan sobre verdaderamente esos puntos y y esos referentes que toma para la parte de producir esos diferentes géneros. Eh, ¿Qué papel juegan productores como lo es Tiny, como lo es Looney Tunes, como lo es Dr. Dre, dentro de esa búsqueda creativa? Ok, con lo que está ahí, con Tiny y con Looney Tunes, son productores de género urbano. Y en el caso especial de Tiny, me encanta lo que hace como productor, porque está contando historias en cada canción. Y es algo que, pues uno, bueno, en común, no se espera tanto de géneros como lo es el reggaetón, el trap y ese tipo de cosas. Eh, es algo que va muy, que me gusta bastante lo que se hace. O sea, lo que ellos hacen como productores es inventar todo desde cero y transmiten de una forma que realmente me gustaría llegar a un punto de decir, ser como Tiny en esto sería lo mejor para mí. Más allá de las producciones que ya haya realizado, Johan, hoy también existe una intención clara de acompañar los talentos, me imagino, y de seguir construyendo proyectos musicales desde una visión colaborativa. Me gustaría saber, y para que toda la audiencia también sepa, qué proyectos se encuentra desarrollando actualmente y qué representa para poder trabajar junto a los artistas emergentes con los que pueda colaborar. Ok, el proyecto que estoy realizando actualmente creo yo que, como lo estoy viendo yo, muy probablemente sea mi proyecto de vida, porque lo que quiero hacer es darle la oportunidad a artistas emergentes, artistas que estén iniciando en este mundo. Y lo veo mucho como artistas de calle, artistas que cantan en semáforos, que cantan en buses. Estuve un tiempo en Bogotá, entonces los artistas que cantan en Transmilenio es algo que me hace a mí como productor ilusión de decir, yo les voy a dar la oportunidad de que estén en un estudio, de que graben una canción, algo que probablemente no hayan tenido la oportunidad de hacer, sea por motivos económicos, sea por falta de conocimiento, que muchas veces también afecta eso, pero es eso, dar la oportunidad a la persona que quiere comenzar con esto, independientemente de que tenga una o dos canciones, que no tenga canciones que nunca haya estado en un estudio en su vida, darle la oportunidad de de formarse o de realizar lo que les gusta. Yo he visto muchos artistas en buses, en semáforos que son extremadamente buenos, que tienen mucho talento y que a mí o sea, me digo a mí mismo, me gustaría grabar con esa persona y darle una oportunidad, darlo a conocer, darlo a un alcance mucho mayor. Al final uno pues no sabe qué pueda pasar el día de mañana, puede que esa persona se pegue, quede, lo llamen de otros lados, que digan que yo fui el pie con el que empezó todo, es lo que sí me llena bastante ilusión realmente. Bueno, ¿y qué busca aportarles a esos a artistas nuevos, además de su trabajo técnico? ¿Qué otra cosa quiere usted aportarles? Estaría aportando, bueno, me gustaría aportarles
al menos toda una producción completa, al menos un sencillo completo, desde grabación, mezcla, masterización, postproducción y distribución, hacerles absolutamente todo de un primer sencillo. Es lo que quiero lograr. Bueno, pues cada uno de sus proyectos también va marcando el camino que quiere construir dentro de la industria musical y muy interesante lo que, ¿no? De su producción con esos artistas emergentes. César, y es que todo proyecto artístico se construye pensando en el presente, pero también mirando hacia el futuro. Y después del camino que ha recorrido hasta hoy, Johan, seguramente ya existen nuevas metas que empiezan a tomar forma. ¿Hacia dónde quiere llevar el proyecto de Johan como productor durante los próximos años? Me gustaría empezarlo acá, que ya empezó un poco que nivel con algunos artistas, también chicos emergentes, chicos que hacen rap, que hacen freestyle, pues les ha dado como que la oportunidad de que prueben y miren cómo son en un estudio, porque pues muchas veces ya llega que el artista llega al estudio y no se siente cómodo, no sabe cómo iniciar, entonces es darles esa confianza de hacer las cosas. Y a largo plazo, me gusta, tengo, me estaría ya radicado en otra ciudad y trabajando a nivel nacional realmente. Llegar a un alcance nacional y a su futuro un alcance internacional realmente. Pero sí me gustaría con los futuros de esta ciudad de Ibagué. Johan, todo ese recorrido permite entender no solamente el trabajo que viene realizando, sino también esa visión que ha construido sobre la música y el papel que hoy ocupa dentro de ella, porque ha sido fundamental cada paso que nos ha comentado. Y dentro de la industria, pues, musical, se ha vivido una transformación importante en los últimos años y cuando llega una canción al público, como lo tomábamos al inicio de nuestras tendencias de la semana, la atención se concentraba casi por completo en quién la interpretaba y muy pocas personas se detenían a pensar en el trabajo creativo, técnico que existía detrás de ese sonido. Hoy esa realidad ha cambiado y el productor musical ocupa un lugar mucho más visible, participando activamente en la identidad de los proyectos e incluso convirtiéndose en referente para nuevas generaciones. Desde su experiencia, ¿cómo ha cambiado el papel del productor musical dentro de la industria y por qué cree que hoy su trabajo tiene mucha más visibilidad? Que a día de hoy sí ha cambiado, hay un cambio drástico en cuanto al reconocimiento de los productores musicales. Al menos yo puedo decir el caso de Tiny. Tiny lleva trabajando desde los 2000 y hasta apenas hace 3 4 años comenzó ya todo el mundo a conocer a Tiny. ¿Quién es Tiny? ¿Cuál era el recorrido que ha tenido? Es a partir de eso, de que ya se le da la misma importancia como del cantante al productor, que es el que realizó todo el trabajo que está detrás. Obviamente, hay cantantes que también son productores, entonces pues van de la mano, pero hay productores puramente que se enfocan en su trabajo y a día de hoy, como lo es Tiny, Doctor Dre, Future, Mustard, que son eh, productores de los más grandes artistas a nivel mundial, pues llegan a tener mucho más reconocimiento a partir de eso. Y como hemos visto con todo este punto, ¿qué cree que el público ha comenzado más a valorar en el trabajo detrás de la producción? Creo, creo yo que, o quiero creer que es un poco de lo que yo hacía. Más que escuchar el cantante, escuchar lo que estaba detrás, el que estaba sonando. Por lo menos hay una canción de Urbano Reggaetón, que es El Teléfono, de, de Héctor el Padre, y a día de hoy se comenzó a pegar otra vez esa canción, una canción de los 2000, 2006, 2008 más o menos, se comenzó a pegar otra vez porque se dio a conocer que Tiny, el productor, había hecho el beat a partir de un teléfono de celular, sampleando las teclas del teléfono de celular. Entonces, creo yo que
pues, a la gente le llama la atención de cómo hizo eso y pues comenzó a, a prestar más atención de lo que está de fondo. Bueno, y es interesante de verdad entender cómo ha evolucionado esa figura del productor dentro de la industria y todos esos puntos, ¿no? Porque ha sido muy importante, pero de esa transformación también plantea una pregunta importante sobre la mesa que hoy forman a los nuevos productores, César. La evolución de la industria también ha cambiado. Es decir, la manera en que se forman quienes dedican a la producción musical. Lo que antes dependía casi exclusivamente de un aprendizaje empírico, hoy tiene respaldo académicos especializados. En Ibagué, por ejemplo, el Conservatorio del Tolima abrió la posibilidad a través del programa de tecnología de audio y producción musical de ir desarrollando esta actividad. Por eso es interesante todo lo que nos ha contado en esta tarde, Johan, y poder entonces decide que todo lo que tiene que ver con la preparación académica es importante. Ahora, desde su experiencia como estudiante, ¿qué cree usted que represente para una ciudad como Ibagué contar hoy con una formación profesional en producción musical, siendo esta la ciudad musical, ¿no? Es algo que abre demasiadas puertas, abre muchísimas puertas porque el conservatorio no solamente está de gente de Ibagué o de gente del Tolima, que hay mucha gente de pueblos aledaños, Anzoátegui, Dolores, Natagaima, hay mucha gente de esos pueblos que está estudiando acá. Igualmente hay gente que es de Bogotá, de Popayán, de Neiva, que están en la ciudad. ¿Por qué? Porque es de las muy pocas a nivel nacional que tiene esta carrera y que da la oportunidad de formarse a un nivel casi profesional en, en este arte realmente. ¿Qué aspectos considera hoy que fortalecen esa formación y cuáles cree que todavía representan retos para seguir consolidando este proceso, sabiendo que no es solamente, como usted lo dice, a nivel local, sino a nivel regional y nacional? Es realmente por parte de las instituciones abrirse un poco más a las cosas, al menos en el programa de audio y producción. Se llegan a tener bastantes inconvenientes a niveles eh, administrativos, por decirlo de una forma, pero en cuanto a estudiantes y maestros, es muy poco lo que se puede mejorar porque el estudiante que entra con ganas de aprender, entra con ganas de hacer las cosas y los maestros que están dictando clases son maestros muy profesionales y muy humanos. Son personas que dan ese aporte realmente como profesores. Bueno, Johan, y comparto esa visión, ya que también tuve la oportunidad de formarme en el Conservatorio del Tolima y creo que uno entiende que la academia no solo entrega herramientas técnicas, sino que también ayuda a desarrollar de manera distinta, de escuchar, de analizar, de comprender la música y eso termina marcando la forma en la que cada profesional aporta dentro de la industria, César, porque eso ha sido importante. Pero, Johan, desde lo que hemos hablado, ¿usted considera que todavía hace falta una mayor articulación entre los procesos de formación y la industria musical para que los nuevos productores encuentren más oportunidades de desarrollar su talento aquí en la ciudad? Sí, sí, es algo que definitivamente hace demasiada falta. El conservatorio, al menos la carrera de producción, no es algo que nombre, ¿no? Es algo que uno tiene que realmente investigar y pues darse el tiempo a buscar, pero como tal que le hagan como una especie de publicidad o que den a entender que en Ibagué se puede ser un productor musical con un nivel muy alto, no lo hace. Y para mucho músico, para mucho productor que está apenas empezando, que está aprendiendo de forma empírica, es algo que no vas a ver en ningún momento o es muy difícil que llegue a ese punto porque hace falta demasiada información para eso realmente. Bueno, y es que hablar de formación también nos lleva inevitablemente al entorno donde esa formación termina poniéndose a prueba, ¿no? Y por eso
cuando hablamos de industria musical solemos pensar únicamente en ciudades como Bogotá o Medellín. Sin embargo, pues en distintas regiones del país también ha crecido procesos independientes que buscan construir su propio espacio y fortalecer nuevas escenas musicales. Johan, desde su experiencia como productor musical que desarrolló su trabajo en Ibagué, ¿cómo observa el momento en que ve la escena musical independiente de la ciudad? Es, o sea, es bastante amplia, es muy, muy amplia porque hay demasiados artistas, hay demasiados chicos jóvenes, chicas jóvenes de 17, 15 años que ya están iniciando en esto, que precisamente puede ser por la edad, por la falta de información, pues no saben, no tienen conocimiento de lo que pueden llegar a realizar. Y por lo menos en Ibagué pasa mucho que muchos artistas no ven esto como una forma de vida, o hablar como un trabajo, sino que lo ven como un hobby, como un pasatiempo, y es algo que puede llegar a afectar bastante el rendimiento general, tanto de la persona, tanto del productor, porque muchas veces no se puede llegar a algo oficial. Bueno, Johan, y de todo lo que hemos vivido aquí, pues ya hemos visto todas estas referencias, hemos conocido a todo el pulso y el proceso de Johan como productor, pero ahora queremos conocer a la persona, vamos a conocer un poco más de nuestro invitado, así que en Tendencia Musical llegamos a nuestra sesión Más allá del artista. Descubre lo que hay más allá del artista en Tendencia Musical. Durante toda esta conversación hemos conocido al productor, al estudiante y al creador de todos estos proyectos musicales, pero fuera del estudio también existen espacios para ayudar a construir a la persona. Además de la música, Johan, el deporte también ha hecho parte de su vida. ¿Qué lugar ha ocupado disciplinas como el rugby, el fútbol, la persona que soy? Uy, bastante, bastante que no llega a parecer. El tema, pues, el tema deportivo siempre ha sido como mi segunda cara, realmente. Es también de las cosas que más me ha apasionado en la vida. eh, Más que todo como jugador de rugby. Llegué a entrenar rugby hace aproximadamente unos 5 años, y desde que comencé a entrenar hasta el día de hoy, sí me ha afectado como productor, ya que la responsabilidad y el hacer las cosas como las hago, sí es algo que me ha llegado a marcar bastante, sea como yo mismo como persona, y sea también como trabajo en equipo con personas, con demás personas, el tener que autocontrolarse, autorregularse, y además el rugby, que es un deporte de contacto, sí es algo que me ha ayudado bastante como productor. Johan, y cuando necesita desconectarse un poco del estudio, de todo el trabajo, ¿el deporte sigue siendo ese espacio para volver a empezar? Sí, sí, no, el deporte y el rugby son de las cosas que más me, me han marcado, y es mi forma de desestresarme o despejarme de todo. El llegar al club donde normalmente entreno, es de las cosas que más tranquilidad dan realmente. Y es interesante descubrir cómo incluso lejos de la parte de producción, del estudio, cada estas experiencias terminan aportando algo a la forma en que una persona enfrenta la profesión, como lo hemos visto, César. Claro, y es que muchas veces el talento abre puertas, pero son los valores los que hacen las personas que quieren seguir trabajando con alguien. Por eso, cuando un artista como usted termina un proyecto, ¿qué le gustaría recordar de Johan Pinzón más allá del resultado musical? El proceso. Soy una persona que me gusta disfrutar del proceso, más que el resultado. Me gusta disfrutar del proceso, de cómo empezó todo,
de la cercanía que llega a tener con el artista, de puede ser de los trasnochos a la hora de las mezclas, de la postproducción y todo eso. Me gusta disfrutar bastante el proceso. Soy eh, en el tema de la mezcla, fácilmente puedo tirarme 3 o 4 días mezclando algo por puro gusto. Y creo que sería eso realmente. Bueno, sí, eso es interesante, pero recordemos que al final los procesos pasan, ¿no? Pero la forma en que tratamos a las personas suele ser lo que permanece en la memoria. En ese caso, eh, cuando mira hacia atrás y repasa todo el camino recorrido, ¿qué personas aparecen primero en su memoria, Johan? Mi familia realmente y mi pareja son las personas que al finalizar cada proyecto son las primeras personas que llego a recordar porque son las que me ayudaron desde cero. Son las que gracias a esas personas estoy donde estoy ahora. Bueno, y eso es interesante, el apoyo de la familia, ¿no? Y en el caso suyo, sus padres y su pareja, que ha sido ese apoyo fundamental en este proceso. Y escuchar esos nombres también nos recuerda de que detrás de cada proyecto siempre existe una red de personas que de una u otra manera ayudan a hacer posible ese equilibrio. Y con el paso de los años uno descubre que la música no solamente transforma la manera de crear, sino que también la manera de entender la vida y de conocerse a uno mismo. Johan, después de todo lo que ha vivido en ese camino, ¿qué siente que la música le ha enseñado sobre usted mismo como persona? Que tengo muchas más facetas. Independientemente de yo como productor, también soy músico, soy letrista, entonces es abrirme un sinfín de posibilidades, abrirme las posibilidades a mí mismo de qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo lograr, haciendo haciendo lo que realmente me gusta y me apasiona. Es algo más profundo de lo que puede llegar a parecer o de lo que puedo llegar a demostrar. Johan, y quizás todas esas cosas que hemos visto son fundamentales para poder tener ese ímpetu y con el paso de los años, pues uno descubre que la música es ese vehículo de transformación, como nos lo ha mencionado César. Bueno, sí, es que más allá de eso que deje huella, pues hay aspectos que son interesantes y el tiempo va pasando y uno tiene en su memoria cosas que va recordando. En este caso, si dentro de algunos años alguien habla de Johan Pinzón, ¿qué le gustaría que esa persona dijera de usted? Me gustaría que la primera gente que se fuera totalmente sincera. Soy una persona que me gusta la sinceridad y me gustaría que dijera que todo lo que hago lo hago con todas las ganas del mundo. Que lo hago por pasión, que lo hago por gusto y que no lo hago por obligación. Creo que es lo que más me caracterizaría. Johan, ya para terminar, nos gustaría aquí en Tendencia Musical que terminara usted despidiéndose o dejándonos un mensaje para todos aquellos que eh, piensan o sueñan con ser productores musicales. Bueno, realmente para la persona que quiere que tiene ese sueño de llegar a ser productor musical, yo le diría que lo haga sin pensarlo, que no lo piense. Y actualmente hay un poquito más de oportunidades que antes, hay más herramientas que antes y se pueden hacer muchas cosas con lo mínimo, aunque no parezca. Creo que hacer las cosas por gusto, por pasión, porque uno quiere realmente hacer eso, siempre va a ser ganancia independientemente de todo. Las cosas tardan en llegar, pero siempre llegan y llegan de la mejor manera. Y pues lo puedo decir por experiencia. Es algo que se me ha demorado bastante, pero que afortunadamente estoy viviendo a día de hoy con eso. Y es algo que agradezco infinitamente y agradezco no haber renunciado como que nunca a eso. Bueno, Johan, y a toda nuestra amable audiencia del Sistema Aro, hemos llegado al final
de este gran recorrido, esta gran conversación aquí en Tendencia Musical del Sistema Aro. Johan, nuevamente gracias por permitirnos conocer no solamente al productor musical, sino que también a la persona que hay detrás, conocer cada proyecto y conocer todo su proceso. Ha sido un verdadero gusto compartir esta conversación con usted, Johan. Te deseamos, la verdad, muchos éxitos aquí en todo su recorrido. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer acá. Y cualquier cosa, JL produce para ustedes. JL Producer. Sí, señor. Así estamos llegando al final de una nueva emisión de Tendencia Musical. Hoy conversamos sobre el proceso de producción, porque muchas veces ocurren detrás de una canción y que no conocíamos la historia. Hoy un joven productor nos la ha contado y una forma de construir identidad, acompañarnos talentos y aportar el crecimiento de nuestra escena musical. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos a través de las emisoras que hacen parte del Sistema Aro, Alianza de Radios Online, y por seguir cada uno de nuestros contenidos en las diferentes plataformas digitales. Los invitamos a continuar con nosotros cada semana, porque siempre habrá nuevas historias, nuevos procesos y nuevas conversaciones alrededor de la música. Gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en la producción de este gran programa, nuestra emisión de Tendencia Musical. En la dirección, César Augusto Campos, quien les habla, Kevin Ferro, y en el máster internacional del Sistema Aro, Juan Ferro. Recuerde que cada semana tiene una cita con Tendencia Musical, un espacio del Sistema Aro y del colectivo Remuy, la red de expresiones musicales urbanas de Ibagué, donde seguimos descubriendo, visibilizando y compartiendo las historias que hoy construyen la música desde nuestros territorios. Tengan una excelente hasta nuestro próximo programa.